¿Y abajo qué dice? Día del perdón. Entonces, en este día, ¿qué tiene que hacer usted? Perdonar y pedir perdón. ¿Qué sigue diciendo? O de expiación. Expiación quiere decir quitar el pecado. Quitar el pecado quitar el pecado de raíz, arrancar, quitar. Amén. Afligir también quiere decir. Y sigue diciendo, también es el día en donde lo conocen algunos como el cara a cara. El día en que te tienes que poner a cuentas con el Señor, buscar su rostro cara a cara y que Él sea el que esté trayendo a tu memoria, a tu corazón, todo lo mal que has hecho durante todo un año. Ese día del cara a cara es cuando el Señor te pone delante de Él y te dice: dime, hijo mío, ¿en qué has pecado? Aquel que no confiesa el pecado, dice la palabra de Dios, que guarda iniquidad en sus huesos. Aquel que no confiesa el pecado, sus huesos se secan. Nos conviene pedir perdón, nos conviene declarar nuestro pecado. Amén. Y también dice ahí el otro dice el día o el gran día. ¿Por qué el gran día? Porque es un día de juicio, como lo dije hace un ratito. Es un día de juicio donde el Señor Jesucristo desciende para juzgar a las naciones y a las naciones eliminarlas. ¿Okay? Aquellos que no se alinearon al propósito de Dios o aquellos que se levantan en contra del pueblo de Israel. El otro dice un día de ayuno. El Yom Kippur es un día en donde se hace una convocación santa en donde Dios pide que el cuerpo se aflija. Y la única manera de afligir el cuerpo es a través del ayuno, con lloro y gemido. Así que el ayuno es el que nos posiciona delante de Dios de una manera correcta, en una intimidad correcta delante de la presencia de Cristo Jesús. Amén. Y el otro es, ¿quién le cambió? A ver, regréseme. Y el otro es el gran shofar. En este día, los hebreos tocan el shofar al inicio del Yom Kippur y tocan el shofar al término del Yom Kippur. El shofar ya dijimos que es el toque de Dios, de las trompetas de Dios, donde Dios desciende con su gloria, donde Dios se manifiesta a través de los toques del shofar, de las trompetas. Las manifestaciones de la gloria de Dios, los milagros de Dios, vienen también a través de trompetas. Amén. No quiero entrar a las trompetas, pero hay mucha enseñanza acerca de trompetas o de shofares. Neila, la palabra Neila quiere decir cerrar las puertas. Este día también se conoce como Neila. ¿Qué quiere decir? Si usted no se pone a cuentas con Dios en este día, Dios puede cerrar las puertas de su presencia, de su templo, y quitar las bendiciones de Él, de su vida. O también el Señor cierra las puertas de su templo de tal manera que tú ya no te reconciliaste con Él. Y dice la leyenda hebrea o los hebreos que cuando uno no se pone a cuentas, el Señor puede dictaminar muerte o vida en este día. Por eso nos conviene en este día ponernos a cuentas con Dios. No vaya a ser que Dios vaya a decir: solamente te quedó este año, mijo, porque no te arrepentiste. Y como no te quiero perder, prefiero cortarte antes de que te pierdas en la maldad y sigas avanzando en tus maldades. Entonces, es un día de ponernos a cuentas. Es un día serio y bastante serio. ¿A quién le gustaría perder la vida este año? No. ¿Nadie dijo amén? No. Pensé que varios iban a decir amén. ¿Nadie? ¿Nadie quiere adelantarse a ver la gloria de Dios? ¿No? Ok. A ver, cámbiale por favor, porque no quiere cambiar esto. Amén. Día de expiación. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué es un día qué? Un día de purificación del santuario y de toda la nación. Santuario, ¿a qué le llamamos santuario? Este es un santuario, un templo. Hace un rato los ujieres ungieron esta casa espiritual, declarándola santa para el Cordero de Cristo Jesús, para el Señor Dios Todopoderoso. Pero también dice que es un día santo para la nación. ¿Qué quiere decir para la nación? El Señor es un Dios corporativo. A
a nosotros nos ve corporativamente como un cuerpo de Cristo, como una iglesia. ¿Qué quiere decir? Que los pecados que cometa Edna Rocío van a golpear a cada uno de ustedes. Los pecados que cometa Aquiles, a todos les van a golpear. Los pecados que comete Aida, a todos nos golpean. El Señor nos ve corporativamente como cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que unos por otros pidamos perdón, intercedamos unos por otros y nos arrepintamos unos por otros. Sabemos que la salvación es personal, pero los juicios de Dios son corporativos también. Por eso es necesario que cada uno de nosotros entendamos el deber y la obligación de interceder por tu hermano. Por tu hermano. Amén. Vamos a la palabra de Dios, Levítico 16, del 29 al 34, dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestra alma en estatuto perpetuo. ¿Cada cuándo tenemos que afligirla? En estatuto perpetuo. ¿Cada cuándo? Cada día 10 del mes de Tirri, del mes séptimo. Es un estatuto perpetuo, es una fiesta perpetua del Dios Todopoderoso. Aunque estemos en la eternidad, también estaremos haciendo esto, celebrando las fiestas del Señor, las convocaciones santas. ¿Cómo? Afligiendo nuestra alma, alineándonos con el Señor. Amén. Y dice el 33: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. Hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Antes, en el Antiguo Testamento, el sacerdote, el sumo sacerdote, el Cohen, entraba al templo de Dios, al tabernáculo de Dios, y entraba directamente al lugar santísimo con un sacrificio de un animal, derramamiento de sangre, para que esa sangre fuera derramada sobre el propiciatorio, sobre el altar del pacto, el arca del pacto. Ahí derramaban la sangre y entonces podían ver si Dios perdonaba al pueblo de Israel. También hacían una ceremonia en la cual ponían dos corderos, uno para entregarlo a Adonai y el otro para entregarlo a Azazel. Azazel era el lado izquierdo, Adonai el lado derecho. El sacerdote pedía perdón por Israel y ponía su mano sobre la cabeza del cordero y declaraba y pedía el perdón, santificaba a la nación y oraba por ellos. Y todos los pecados de la nación eran transferidos al cordero. ¿Y quién es el cordero? Jesucristo mismo, hoy en nuestra actualidad. Y entonces tomaban el cordero y lo degollaban y ponían la sangre en un lebrillo. Esa sangre era la que entraba al lugar santísimo y era derramada sobre el altar o el arca del pacto. Amén. ¿Y qué hacían con el chivito o el borreguito o Azazel? Ese lo sacaban fuera de las puertas de Jerusalén, fuera de la ciudad de Jerusalén, y si el chivito o borreguito regresaba a Jerusalén, los pecados no eran perdonados. Por eso era tan necesario que ese chivito, ese borreguito nunca más volviera, porque así estaría confirmada el perdón de los pecados sobre Israel, sobre la nación. ¿Qué hacían los sacerdotes después de que les pasó varias veces? Yo me imagino, ellos tomaron al cordero y lo sacaban varias millas fuera, y donde había un precipicio, ahí arrojaban al chivito de tal manera que no regresara a maldecir a la ciudad de Israel o bien a la nación de Israel. Tú debes de... ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Tú debes de entender que tu pecado no debe de volver a ti. Una vez que te arrepientas, pidas perdón de todo tu corazón,
haz que ese Azael, ese pecado inmundo, no vuelva otra vez a tu vida. No puedes estar jugando con la sangre preciosa del Cordero. No puedes estar vituperando el sacrificio en la cruz de Jesucristo, pidiendo perdón una y otra vez y volviendo al pecado otra vez. Hoy la gracia dentro del medio cristiano se ha corrompido. Se ha corrompido. De todo pecamos, pedimos perdón en la noche y en la mañana siguiente ya estamos volviendo a pecar sobre lo mismo que ya pedimos perdón. La palabra de Dios es muy clara: el que practica el pecado, Muerte. el que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? No somos legalistas, no juzgamos, pero sí tenemos que entender que hay una gran diferencia entre pecar, entre practicar el pecado y pecar inconscientemente, o pecar de vez en cuando, o pecar rara la vez. Hay modelos de santidad, amén. Así que usted busque siempre estar alineado conforme al proceso de Dios en su vida de maduración en la santidad, amén. Entonces este día era reconocido como un día de ayuno, un día en donde se tiene que afligir el alma. Dije teníamos, pero no, la realidad es que tenemos que entrar en esos diseños de las fiestas de Dios y celebrarlas nosotros como creyentes, como cristianos que somos. Tenemos que entrar a los diseños de Dios, volver a los diseños de Dios. Y este es un día importante. Entonces cada uno de nosotros debe de afligir su alma. Afligir su alma, estar pidiendo perdón, clamando misericordia de Dios, que Dios siga guardándonos un año más de bendición, un año más delante de su presencia, amén. Entonces ya vimos qué es lo que significa afligirse, y eso es ayunar. En el versículo 29 dice, quiero leerte de Levítico 23, del 27 al 29, solamente te voy a leer el versículo 29, no, desde el 28. Dice, porque es día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué? Reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Chin? ¿Qué dice? Toda persona que no se afligiera en este día, que no confesara su pecado, que no se doliere de la maldad de su pecado, que no se doliere del sustituto que murió en la cruz por ti, dando su vida por ti, por amor a ti, dice la palabra de Dios que será cortado. Pastor, pero ya estamos en el Nuevo Testamento, ya la antigua ley ya pasó. Pastor, el Antiguo Testamento ya no sirve. ¿Quién te lo dijo? Si dice que serán estatutos perpetuos. Estatuto perpetuo. Jesucristo no vino a derogar la ley, la vino a cumplir. Y en su cumplimiento nos dio a través de su Santo Espíritu el poder y la autoridad para poder vencer sobre todo pecado y toda maldad, venciendo a la misma ley. No quitarla, no a darte libertad a que sigas pecando. Cristo no vino a darte libertad para que sigas pecando. Entendamos eso. Entendamos eso. Cristo no vino a dar libertad para que sigas pecando. ¿Le cambiamos, por favor? Amén. Jesucristo entonces, ¿qué hizo por nosotros? Pagó el precio por nuestros pecados. Una cosa es pagar el precio por nuestros pecados para alcanzar misericordia y gracia delante del trono de Dios. Y otra cosa es que nosotros sigamos pecando, corrompiendo el sacrificio de la cruz. Amén. Entonces Jesucristo viene a darnos libertad. Jesucristo viene a pagar el precio por tus pecados, pero sin embargo hoy en día la iglesia de Dios sigue pecando. La iglesia de Dios sigue corrompiéndose. Siguen chismes, murmuraciones, adulterio, fornicaciones, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es correcto delante de Dios? No es correcto. Sabemos que ninguno de nosotros puede cumplir con la ley. 613 preceptos de tradiciones rabínicas o judías. Dios los reduce a 10 principios, a 10 mandamientos que serán eternos.
Y todavía Jesucristo lo resume a dos: amarás a Dios sobre todas tus cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aún así, el Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos en santidad y en obediencia. Amén. Entonces, gracias a nuestro Dios Padre Celestial, Él nos dio a su Hijo, a ese Cordero como el sustituto, como el Cordero propiciatorio, para que nosotros vengamos a tener la paz y vengamos a tener la bendición en Él, la reconciliación en Dios Todopoderoso. La salvación viene por Yahweh, y la salvación viene por el Dios eterno, por medio de la sangre del Cordero, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el que da la salvación es Dios, por medio de su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Entonces, Él nos dice que tenemos que hacer un pacto eterno con Él, un pacto con Él. Y en ese pacto Él nos pide que nosotros estemos ayunando. ¿Para qué será el ayuno en el cristiano? ¿Sabía usted que hoy iglesias fundamentalistas no ayunan? ¿Ya no afligen su alma? Y el ayuno tiene un principio bíblico, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. ¿Y saben para qué sirve el ayuno? Para someter la carne. Para someter la carne y crecer espiritualmente. Hoy en día, por eso muchos cristianos no crecen. No están acostumbrados a ayunar. No están acostumbrados a someter su carne. No están acostumbrados a un crecimiento espiritual, y el ayuno te posiciona delante de Dios para un crecimiento espiritual fuerte y poderoso. Así que ayune. Si usted no puede dejar su pecadito o su pecadote, ayune y verá cómo lo va a dejar. Ayune. No sea comodino. Cristiano de hoy en día, no sea comodino. No se acomode la Biblia como usted quiere. Amén. Busque de la presencia de Dios. En Números 29:7 dice que es una convocación santa, en donde afligiréis nuestras almas y ninguna obra haréis. En el inciso E dice que Yeshua, Jesucristo nuestro Señor, nos libra del día de la ira. En este día, en un día de Yom Kippur, Jesucristo tomará y juzgará a las naciones. Y a ese día se le llama el día de la ira de Yahweh, el día de la ira del Señor, o el gran día, no sé cómo lo conozcan. Pero ese día el Señor Jesucristo juzgará, pero a su pueblo, a sus hijos, a su esposa, Él librará de ese día de ira del Señor. Amén. La ira del Señor, lo hemos explicado muchas veces, es diferente a la gran tribulación. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ok? No voy a entrar en ese tema porque ya lo vimos en prédicas anteriores. Así que dice Joel 1:14 al 15, dice: proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamar a Jehová: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Sigue diciendo Joel 2, del 12 al 18, dice, le voy a ir resumiendo para no ver tanto versículo bíblico. Dice Joel 2, del 12 al 18: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Un creyente convertido verdaderamente a Cristo deja de pecar. Ya no oí el amén. Amén. Un creyente verdadero convertido a Cristo deja de pecar. ¿Estás dispuesto a dejar de pecar? Amén. Bueno, así sea. Amén. Y para que dejes de pecar, porque a veces la carne nos juega cada pasada, hay que ayunar, hay que afligir el cuerpo. Dice: rasga tu corazón. Rasgar vuestro corazón, no rasgar tus vestiduras. Rasga tu corazón. ¿Qué quiere decir? Quita todo aquello que te hace pecar. Quita todo ese placer de tu carne o de tus emociones. Quítalo, rásgalo y conviértete verdaderamente a Jehová, Dios de los ejércitos. Dice: conviértete verdaderamente. Conviértete. ¿Qué quiere decir? Que en medio de las iglesias cristianas va a haber muchos lobitos vestidos de corderito, o muchos cristinos que quieren seguir pecando y seguir abusando de la gracia.
que la está corrompiendo. Sigue diciendo la palabra: proclamar ayuno, santificar la reunión. ¿Usted sabía que usted tiene que santificar esta reunión para estar delante de la presencia de Dios? Porque dice la palabra que con pecados nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cada reunión que hagamos, usted y yo tenemos que estar santificando la reunión, bendiciendo la reunión, pidiendo perdón unos por otros, arrepintiéndonos. Amén. Y dice el 17, dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes, ministros de Jehová. Cada uno de nosotros tiene que pedir perdón por el pueblo. Y entonces Jehová, solícito, en rapidez, en acción rápida y profunda, vendrá a dar libertad a su pueblo. Pero cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo clama, cuando el pueblo gime, cuando el pueblo pide perdón. Amén. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Cámbiale. ¿Qué es lo que provoca el ayuno? El ayuno también nos dice la palabra de Dios en Esdras, que la mano de Dios, el ayuno mueve la mano de Dios de tal manera que nuestros bienes, nuestras familias y todo cuanto poseemos sean dirigidas y conducidas por su mano poderosa para que recibamos las bendiciones del Eterno. Amén. Vamos a ver Esdras 8:21. Dice así: y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros. ¿Qué necesitas? Camino derecho, para que te alejes del pecado. El ayuno es para que te alejes del pecado, para que solicites la mano de Dios y sea Dios quien te tome de la mano y te conduzca con su Santo Espíritu a que ya no estés pecando más, a que ya no peques, a que ya no peques. Y sigue diciendo: y para nuestros niños. ¿Qué quiere decir? El ayuno trae bendiciones aún hasta nuestra descendencia. Lo que tú estás haciendo hoy en tu espíritu va a golpear la vida íntima, espiritual de tus seres amados. ¿Hasta cuántas generaciones? Dice la palabra que hasta 1000 generaciones. O sea que el ayuno que me aventé de 40 días trae una bendición tremenda sobre mis hijos espiritualmente. El ayuno que usted haga trae bendición espiritual sobre sus hijos, sobre su descendencia. Amén. Y sigue diciendo: y para todos nuestros bienes. Para todos nuestros bienes. El Señor va a guardar, el Señor va a mover su mano poderosa. Ahora, ¿el ayuno qué significa también? El ayuno significa morir. ¿Morir a quién? A mí mismo, morir a mí. Entonces, ¿qué estoy clamando yo con el ayuno? ¿Qué estoy diciendo con el ayuno? Señor, mi Dios, Padre Celestial, estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Eso es lo que estás declarando con un ayuno. Morir por el Señor, morir por Él, morir para que Él sea el que bendiga tu vida, morir para ver la gloria de Yeshua, morir para ver la gloria del Señor Jesucristo. A eso estás muriendo. A tu carne, a tus deseos, para que se cumplan los deseos y la voluntad del Padre sobre tu vida. ¿Te conviene ayunar? Sí, pero desgraciadamente muchos no ayunan. Por eso no pueden soltarse de los yugos del pecado. ¿El ayuno qué es? Es un día de reconciliación nacional, es un día de libertad, es un día en donde tú te pones a cuentas con el Señor, es un día donde Dios trae quebrantamiento a tu espíritu, trae quebrantamiento a tu cuerpo y trae quebrantamiento a tu alma. Es un día en donde el Dios Todopoderoso está dando libertad en todas las áreas y en todos los sentidos de tu vida. Amén. Tenemos que estar buscando ese día de ayuno y posicionarnos en la voluntad del Padre. Amén. Dice Isaías 58:6, para que te quede más claro: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El ayuno es la única manera de romper los yugos del pecado. Mire, cuando el adúltero está adulterando y ayuna,
se le quita lo malo y perverso. Al mentiroso se le quita lo mentiroso. Al drogadicto se le quita la drogadicción. Pero tiene que ayunar. Tiene que ayunar. Tiene que afligir su cuerpo para que entienda lo que hizo Jesucristo por usted. Morir por usted. Usted tiene que morir por Él. Si Cristo murió por ti, tú lo menos que tienes que hacer es morir por Él. Ley de reciprocidad. Amén. Ya como que a muchos no les convenció, ¿verdad? Pues dígame. Aunque sea de dientes para afuera. Amén. Ok. Vamos a seguir viendo. Dice la palabra que este ayuno de Tirri, o este día del Yom Kippur, del día del perdón, cae en el día 10 del séptimo mes del mes de Tirri. ¿Sabe qué significa el número 10 en la Biblia? Santidad. Prueba. El ayuno es una prueba. Tirri es prueba para ver quién está santificado para ver la gloria de Dios, para ver quién está santificado para hacer la esposa del Cordero. Híjole, a veces no quisiera decirles tantas cosas, pero se la puedo decir. No soy mesiánico, no soy judío. Soy cristiano que quiere buscar la palabra verdadera de Dios y estoy buscándola día a día. Hoy la iglesia cristiana le han hecho creer que toda la iglesia es esposa, que toda la iglesia es la esposa del Cordero. Es una mentira. Unos van a ser esposa, otros van a ser invitados y otros van a ser los gorrones que se metan, pero van a ser sacados los gorrones. Entonces, la esposa es la esposa que viene delante del Cordero sin mancha, sin contaminación, madura espiritualmente y consagrada para Cristo Jesús. Los invitados son los famosos cristinos que no tienen un compromiso con Dios, que no tienen un compromiso con Él, de pactarse en santidad con Él. Van a ser salvos, pero no serán la esposa. Y si no, pues vaya a las bodas del Cordero, ahí van a tener una mayor revelación. Y si no, investiguele, pero no es el tema. Vamos a seguir avanzando. El número 10, ¿qué significa? Prueba. Pero también significa nación, representa las 10 tribus de Israel. Una nación orando, clamando para el perdón de pecados, para que venga a ser restaurada como una nación, como la esposa del Cordero, para que en los días en que venga el Señor Jesucristo pueda recibir una iglesia o un pueblo fuerte y poderoso consagrado a Él. También el número 10 significa derecho. Por eso las tablas de la ley son 10, es el derecho que te da Dios para poder participar de su gloria, siempre y cuando seas obediente a su mandamiento, a su palabra. Ya no dijeron amén. No soy legalista, vuelvo a aclararte, no soy judío, no soy mesiánico. Tenemos la gracia de Dios, pero la gracia de Dios es los dones inmerecidos que Dios nos da para fortalecernos en el espíritu y poder ser vencedores sobre todo pecado y sobre todo maldad. Amén. Totalmente cambiado con lo que la iglesia cristiana está proclamando hoy en día. El que es salvo, siempre es salvo. Gran mentira, no es así. El salvo es el que persevera hasta el fin en obediencia y santidad del Señor. Amén. Entonces, el número 10 también significa diezmo, guardar los mandamientos, integridad. Por medio de las pruebas, tú demuestras tu integridad. Por medio de las pruebas, tú demuestras tu testimonio si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. En las pruebas me doy cuenta quién es hijo de Dios. En las tribulaciones nos damos cuenta quién es hijo de Dios. Aquel que reniega en una prueba todavía no ha aprendido a ser hijo de Dios. No tiene la identidad, no tiene la integridad.
de ser llamado hijo de Dios todavía. Le falta el proceso, le faltan más pruebas y más tribulaciones. ¿Ok? También significa número completo. El número 10 es el número completo, número de perfección, número de orden. Pero lo más importante que me llamó, bueno, no lo más importante, sino que lo que me llamó más la atención, ¿sabe qué es? Responsabilidad. Responsabilidad del hombre. El 10 simboliza la responsabilidad del hombre. ¿Qué tan responsable eres tú con la palabra de Dios en tu corazón? ¿Haces de ella lo que quieres? ¿O eres responsable de lo que Dios está hablando a tu espíritu y haces conforme al orden o la obediencia dada por Dios en tu vida? Responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tienes ante Cristo? ¿Qué responsabilidad tienes ante la palabra de Dios? ¿Qué responsabilidad tienes delante de la iglesia? ¿Usted sabía que usted es responsable de la vida de cada hermano? ¿Y por qué no se preocupa por el hermano? ¿Por qué vive como un padre o un hermano irresponsable? Como si no tuviera hijo o como si no tuviera hermano. Usted es responsable de la vida de cada uno de ellos. Amén. Número 10, testimonio. ¿Qué testimonio le estás dando a la sociedad? ¿Verdaderamente tu testimonio es correcto delante de la sociedad? ¿O estás haciendo quedar mal al Señor Jesucristo? Ya no oí. Ya no oí. ¿Cómo es tu testimonio? Si parara cada uno de ustedes, ¿qué me contestarían? Tremendo, mira, mejor se quedan callados porque no saben ni cómo son. Si usted estuviera seguro de lo que es en Cristo y en la sociedad, se hubiera parado. ¿Cuál testimonio estamos dando entonces como iglesia de Dios? ¿Estamos caminando en su verdad o estamos caminando en nuestros caminos? Nuestros caminos son muy diferentes a los caminos de Dios. Pero usted tiene el poder dentro de usted del Espíritu Santo para ser vencedor sobre toda prueba, toda tribulación y sobre todo pecado. Amén. Amén. Seguimos viendo, cámbiale por favor, mi hijo, que hay un cumplimiento mesiánico. Un cumplimiento mesiánico en este día del Yom Kippur. Primeramente, dentro del tabernáculo en el Antiguo Testamento había un incensario de oro. Ahí eran rociados los perfumes aromáticos quemados y entraba el sacerdote, quemaba eso, y a través de la oración del sacerdote más los perfumes quemados hacían que el olor fuera grato y agradable y penetrara sobre el velo y entrara al lugar santísimo. Y entonces las oraciones del sacerdote, combinadas con los inciensos o los aromas o las hierbas de esa quema, hacían que fueran agradables las oraciones del pueblo de Israel, vía la intercesión del sumo sacerdote, vía la intercesión de cada una de los ungüentos aromáticos que representan al Señor Jesucristo, su intercesión mediadora, hacen que se revuelva la intercesión de Jesucristo vía las plantitas, las que se queman, y entra a la presencia de Dios. Eso mismo vemos nosotros en el Nuevo Testamento a través de Apocalipsis 5:8, que nos dice: y cuando hubo tomado el libro, de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir con esto? Tú, como iglesia de Dios, tienes que estar interviniendo en las oraciones por los santos. ¿Quiénes son los santos? No son los santos que tienen allá algunas iglesias, esos muñequitos que tienen ahí de yeso, no son esos. Los santos somos cada uno de nosotros. Santos, hombres que quieren santificarse, hombres que están pagando por el precio, por la santificación, por un proceso en el cual van dejando el pecado. Esos son los santos. No estoy diciendo que sean perfectos y santos, estoy diciendo que están pagando un precio para caminar en santidad, para estar dejando su maldad cada día más y más, hasta que lleguen a ser perfeccionados en su santidad. Amén. Entonces, Dios lo que quiere es que tú y yo añadamos nuestras oraciones
para que muchos vengan a su salvación o a la presencia de Dios. Amén. Entonces, el cumplimiento mesiánico. 1. Aarón intercedía dentro del tabernáculo como sumo sacerdote, como el gran Cohen, un sacerdote de alto rango. ¿Qué hacía el sacerdote Aarón? Pedir perdón por los pecados de toda Israel. ¿Qué hace un sacerdote hoy en día? Un pastor. Pedir perdón por los pecados de cada uno de sus hijos. Que Dios tenga misericordia por cada uno de ustedes. Que Dios nos alinee al propósito y el proyecto de vida que Dios tiene para con ustedes. Eso es lo que hace un sacerdote, estar intercediendo por ustedes. Amén. Aunque usted no quiera dejar el pecado, nosotros intercedemos por usted para que Dios lo convenza de dejar el pecado. Amén. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Convencernos de pecado a través de su Santo Espíritu. Convencernos de pecado a través de su Santo Espíritu. Amén. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, ¿cómo les dice Pablo? ¿Cómo les dice Hebreos? Perdón. Hermanos santos. ¿Cómo te dice? Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al sumo apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Hoy Jesucristo está tomando el lugar de ese sacerdote Cohen, de ese sumo sacerdote. Hoy es Jesucristo que está delante de la presencia del Padre, interviniendo por nosotros con oración. Antes, esto lo hacía el sacerdote una vez al año. Hoy nosotros tenemos entrada al trono de la gracia día con día a través de la sangre del Cordero, a través del Señor Jesucristo, porque Jesucristo en su muerte en la cruz rasgó el templo, rasgó el velo del templo y nos conectó del lugar santo al lugar santísimo, sin estorbo. Sin estorbo. Entramos directamente a la presencia de Dios. ¿Pero podré entrar yo a la presencia de Dios siendo un pecador? No. Para poder entrar a la presencia de Dios, primeramente tengo que pedir perdón y arrepentirme. Lavarme con la sangre preciosa de Jesucristo. Limpiarme con la palabra divina. Y entrar a su presencia. Y entonces puedo entrar al trono de la gracia. Amén. Y para eso es este día. Para que entremos al trono de la gracia del Señor. Amén. ¿Qué hacía Aarón? Dicen las Escrituras que Aarón entraba al lugar santo y ahí había una tina. Y ahí se bañaba con agua limpia, su cuerpo y sus vestiduras limpiadas y lavadas. Las vestiduras tenían que estar íntegras, lavaditas y perfectas. Y él entraba en el lugar santo, se metía a la tina, se bañaba y se limpiaba, se consagraba para el Señor. Hoy en día, ¿qué es lo que nos consagra delante de Dios para ser perdonados? Su palabra divina. El agua simboliza la palabra de Dios. Eso es lo que simboliza el agua. La limpieza espiritual viene por la palabra de Dios. Si usted, amado hermano santo en el Señor, usted no lee la palabra de Dios, dígame cuándo se va a santificar. Dígame cuándo va a dejar de pecar si no lee. Dígame cuándo la palabra de Dios va a entrar a su corazón, a su mente, transformando su vida si no lee. ¿Sí estamos entendiendo? ¿No se me están durmiendo? Amén. Levántate tú que duermes y deja el celular. Amén. El celular no trae nada bueno. Busquemos del Señor. No pierdas tu tiempo. Amén. Entonces, para el creyente, oiga bien lo que le voy a decir, para el creyente en Cristo es una obligación que usted se santifique. Y la única manera de ser santificado es a través de la palabra de Dios. La palabra va a traer convencimiento para que usted deje su pecado y deje su maldad. Y para que el Señor lo esté limpiando. Para que la sangre de Jesucristo verdaderamente esté morando en usted. Primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo nos está limpiando. ¿Sabía usted que Jesucristo tuvo que morir fuera de la ciudad? Ya lo dije hace un rato, ¿eh? ¿Sabía que todos esos animales que eran muertos,
que eran muertos o sacrificados tenían que ser fuera del templo, fuera de las puertas. Por eso Jesucristo fue crucificado en el Gólgota, fuera del templo. Vamos a Hebreos 13:12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué quiere decir con eso? Fuera de la puerta padeció el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir con eso? El pecador no puede entrar a las puertas del templo de Dios. Tiene que morir fuera el pecador, fuera del templo de Dios. Pero los hijos de Dios podemos morir dentro de la gloria de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos. Por eso decíamos hace rato que el día del perdón o día de expiación también se llama Neila, cerrar las puertas. Dios cierra las puertas al pecador. Otra vez te lo voy a repetir para que lo entiendas. Dios cierra las puertas al pecador. Dijeran muchos cristianos, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Mentira. Dios no ama al pecador. Dios no ama al pecador y levanta juicio sobre el pecador. Yo no sé por qué tantos dichos cristianos se han corrompido la palabra de Dios. La verdad no lo entiendo. O falta enseñanza, o falta instrucción, o no sé qué esté pasando, pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra, las escrituras a profundidad. Yo no he visto Dios que diga que ama a un pecador. Juicios se levantan sobre los pecadores, juicios se levantan sobre los impíos, juicios se levantan sobre los malvados. ¿Y un pecador qué es? Un impío, un malvado. Bueno, sigamos. Espero no pisar muchos callos. Amén. Jesucristo, Yeshua, volverá a pisar la tierra por segunda vez en Yom Kippur. Por segunda vez pisará Jesucristo la tierra en un día de Yom Kippur, en un día de juicio. Ya lo vimos. Pero te voy a leer un pasaje de Zacarías 14:4 donde dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad se apartará hacia el sur. El Señor Jesucristo vendrá en ese día a juzgar a las naciones, pero no solamente juzgará a los pecadores y a las naciones que se levantaron en contra de su pueblo, sino también juzgará, o bien sujetará a Satanás. Y lo tendrá amarrado y atado por 1000 años para que no siga pervirtiendo la sociedad o la humanidad que quede presente en ese reino milenial. Ahora tenemos que entender que ya estamos cerca del reino milenial. Tenemos que entender que Jesucristo ya está cerca. Y si nosotros no comenzamos a santificarnos, si nosotros no empezamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para vencer el pecado, nosotros podemos sucumbir y podemos estar alejados de la presencia de Dios. Podemos quedar fuera de las puertas, fuera del tabernáculo de Dios. ¿Y sabe quién es el tabernáculo de Dios? Cristo mismo. Cristo mismo es el tabernáculo. Cristo mismo. Entonces, pongamos mucha atención. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que ser hombres entendidos. Cámbiale, mijo, por favor. Ya vimos eso. Cámbiale, mijo. Ahí, Yom Kippur. Entonces Jesucristo, ahí estamos, volverá a pisar la tierra. Habrá reposo, Satanás será atado y habrá paz por 1000 años. El reino milenial está a punto de comenzar. Entonces, ahí vemos lo que significa Yom Kippur. El día de expiación, Yom Kippur, o Yom Hapurim, significa el día que se cubre, cancela, perdona y reconcilia. El día que se cubre. Entonces, ¿cuál fue el primer día del perdón para el hombre?
No, yo digo desde los tiempos antiguos. ¿Cuál fue el primer día que el Señor haya manifestado un día de perdón? ¿Sabe cuándo? Cuando Adán peca, porque lo convence la mujer de pecar. Mujeres, ¿cómo nos hacen pecar? Cuando Adán peca, el Señor derrama su perdón sobre Adán, derrama de su gloria sobre Adán cuando mata un animal y le pone las pieles de animal cubriendo su vida. Ahí estamos viendo el día del perdón. Cuán importante es cubrir, proteger, reconciliar. ¿Qué más dice? Cancelar el pecado, perdonar. Ahora te voy a decir qué más sigue diciendo acerca de esta palabra expiación, que en el hebreo quiere decir kafar. Kafar quiere decir cubrir, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, limpiar, hacer pacto, perdonar, ser propicio, purificar, reconciliar, reconciliación y satisfacción. Todo eso es una bendición de Dios que pone hoy en este día el Señor. Dios quiere derramar sobre tu vida el que seas tu propicio delante de su gloria. El que tú seas propicio, que a través de la sangre del Cordero Él te cubra y seas propicio para venir a pedir lo que tú quieras delante del trono de Dios y el Señor te lo conceda. Amén. Que seas propicio, eso es lo que quiere el Señor, que tú seas propicio. ¿Estarás dispuesto hoy para ser propicio al Señor? ¿Verdaderamente te has puesto a cuentas con el Señor? Cámbiale, mijo. Amén. ¿Y qué significa el que cubre? Nosotros somos cubiertos a través del ayuno también. Un día que nos trae, que nos cubre. El ayuno nos cubre, nos identifica con la muerte de Jesucristo en la cruz. Nos aflige el alma. El sacrificio sustituto, podemos ver ahí el que cubre, un sacrificio sustituto. Ya les hablé acerca de Adán. Aquí los sacerdotes matan al cordero, el Levítico 23. Sacrificio, cubrir por medio de la sangre del cordero. Muerte por el pecado. Marcos 10:45. Marcos 10:45 nos dice acerca de la muerte por el pecado. ¿Cuántas monedas dieron por Jesucristo? 30 monedas dieron por Jesucristo. ¿Ven? Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Señor Jesucristo, su vida nos cubre, nos hace propicios delante de Dios. No nos exime del pecado, nos cubre. Pero aquel que se arrepiente de su pecado, de su maldad, viene a ser cubierto por la sangre de Jesucristo. Amén. Así que usted alíñese a los diseños de Dios. Dice, pagaron 30 monedas de plata por el Señor Jesucristo. Ahí lo vemos, el precio de la esclavitud. Antiguamente para un esclavo se daban 30 monedas de plata para comprarlo. El Señor Jesucristo tuvo que pagar el precio por el pecado, por tu maldad. Tú dirás, 30 monedas de plata es muy poco por mi vida. Pero dar tu vida por otro, a ver si ahí se le hace poco. ¿Ahí se le hace poco? ¿Dar su vida por otro? ¿No? Entonces, la vida que dio Él, el pago, el precio que dio Jesucristo por nosotros, no son 30 monedas de plata solamente. Es una restauración, reconciliación con Dios para una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que vale el precio de la muerte de la cruz, de la muerte de mi Señor Jesucristo por ti. Tú vales ese precio. Tú vales ese precio. Y como tú vales ese precio, no te conformes con estar pecando. El pecado no tiene precio. Es ruin y te va a acabar y te va a destruir. ¿Sabía que el pecado provoca pobreza y miseria? Entonces no hay vida en el pecado, no hay valor en el pecado. Pero la vida tiene un alto precio y nada se compara el precio de una vida con dinero. Amén. Así
Así que busquemos siempre del Señor, santifiquémonos siempre a través del Señor. Hebreos 10:10 nos dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cómo somos santificados? A través de la ofrenda de su sangre preciosa, a través de la sangre preciosa. Amén. Cámbiale, hijo. Y el Yom Kippur, ¿qué nos dice acerca del Yom Kippur? Que son los días más temibles, 10 días más temibles. El pueblo de Israel tiene una gran reverencia acerca de estos 10 días porque sabe que está de por medio su vida. En esos 10 días, si no se alinea con el Señor, puede perder la vida. Por eso los judíos claman, lloran, se angustian, se lamentan en el muro de los lamentos. Porque saben que va de por medio la vida. Si no se alinea con el Señor, puede perder la vida. En este año, fíjese bien lo que dice la palabra. Hacer teshuva, hacer arrepentimiento, tienes que hacer día con día. Día con día tienes que tener arrepentimiento y teshuva. Tienes que tener conciencia de lo que hiciste en el día. La gente pecadora y malvada no se acuerda de sus maldades en todo el día, porque tienen la mente cauterizada, tienen su juicio nublado, su mente entenebrecida. Pero tú y yo, como cuerpo de Cristo, como creyentes en Cristo, tenemos que tener conciencia de lo que hacemos en el día, consciente o inconscientemente, porque también hay pecados de inconsciencia, inconscientemente, que a veces no te das cuenta, pero el Espíritu Santo sí te lo revela, el Espíritu Santo sí te dice, y tienes que venir al arrepentimiento. Tienes que venir al arrepentimiento. Amén. Hay pecados voluntarios, dice la palabra de Dios. ¿Tú estarás pecando voluntariamente? Yo creo que en algunas cosas a lo mejor estamos pecando voluntariamente, pero el Señor nos dice que nos alejemos de esos pecados voluntarios, porque en los pecados podemos encontrar muerte. ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos 10, 25 al 26? Fíjate bien lo que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día de expiación, el día de juicio. Jesucristo puede venir por ti y tú por andar en China libre, dándole vuelo a la hilacha en el puntito, te puedes perder, te puedes quedar. Y sigue diciendo: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por tus pecados. Tú decides pecar. Tú decides alejarte de la gloria de Dios con tu pecado. Entonces, Jesucristo ya no tiene nada que hacer contigo. Él dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y si tú no la asimilas, si tú no la bebes, si tú no la vives, puedes quedar fuera de la gloria de Dios. Tu pecado es voluntario. Vuelvo a repetir lo que dice la palabra. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay nada más que hacer. Si tú pecas, te sales fuera del sacrificio, te sales fuera de la cobertura, como dice mi hermano, fuera de la cobertura de Dios. Así que, hermanito, tú que vienes una vez al mes o vienes cada vez que te acuerdas, estás pecando voluntariamente. Tu obligación es estar congregándote como el Señor lo manda. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Amén. No la está inventando el pastor, no me la saqué de la manga. Amén. Entonces, dejar de congregarse es un pecado voluntario, y muchos hoy en día cometen ese pecado sin mortificación alguna, ni siquiera les hace mella. Mire, a mí me causa pesar faltar un día,
Y ahora con mayor razón pues, soy el pastor quien predica, ¿verdad? Pero cuando era líder, cuando era cristiano, me dolía el faltar algún día. Me dolía. A usted le tiene que doler faltar. A usted le tiene que doler faltar. A usted le tiene que doler no leer la palabra de Dios. Le tiene que doler el no orar. Le tiene que doler no ayunar. A usted le tiene que doler. Sacrifique su carne y viva en Cristo. Amén. Amén. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Estoy hablando del Nuevo Testamento. ¿Dónde dice que la ley fue abrogada, quitada, destruida, deshecha y que podemos hacer con ella lo que queramos? Primera de Juan, lo está diciendo Juan, el último de los apóstoles del Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Marcos 3:29: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Usted blasfema contra el Espíritu Santo? Hoy en día muchas iglesias cristianas sí blasfeman. Dicen que el don del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo ya no están funcionando hoy en día. Eso es blasfemar. Los dones de Dios son irrevocables. Los dones que Dios ha establecido sobre el pueblo de Cristo es para crecer, madurar y ser edificados. No han sido quitados ni han sido abolidos. Ni los dones de Jesús, ni los dones del Padre, ni los dones del Espíritu Santo han sido quitados. Iglesias cesacionistas o doctrinas cesacionistas han dicho que los apóstoles y los profetas ya no existen. Una mentira garrafal. Una doctrina errónea y contraria a la palabra de Dios. Efesios habla acerca del ministerio quíntuple. Pablo lo escribe. Así que sigue habiendo apóstoles dentro de la iglesia de Dios. Y es una función ministerial. No es un rango de autoridad. Es una función ministerial necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo a través de la sana doctrina. El apóstol trae fundamentos. El apóstol trae una sana doctrina, aunque a muchos no les guste. Aunque a muchos no les guste. Y por eso hoy en día, mucha de la palabra que Dios está revelando hoy actualmente, que ya fue revelada a través de las Escrituras, pero hoy viene un mayor entendimiento de su palabra, hoy nos lleva a Dios a un crecimiento en la revelación, en la palabra. Amén. Les voy a leer lo que saqué de un libro hebreo o judío. Dice: Yahweh decreta si nos perdona o no. Este es el Talmud de Jerusalén. Yahweh decreta si nos perdona o no. Es un día específico donde toda la humanidad es juzgada. Yahweh toma decisiones de quienes vivirán o morirán en este año. Yahweh pesa en balanza quién ha de vivir. Por lo tanto, busquemos del Señor y nos arrepintamos. El rey impío de Nínive entendió el mensaje de Dios para arrepentimiento y perdón. Se arrepintió y toda su nación, todo su reino fue salvo. Así que nosotros no nos queda otra más que estarle pidiendo a Yahweh, a Dios Todopoderoso, que nos bendiga y ponga nuestro nombre un año más en sus libros. En sus libros. En este día, Dios está dictaminando su veredicto final. Él sabe quién se arrepintió de corazón. Él sabe quién es un hipócrita. Él sabe quién es un mentiroso. Dios está pesando los corazones. Dios está pesando los corazones. Él sabe quién hizo la oración
de arrepentimiento, de pedir perdón, de perdonar sinceramente con su corazón. Así que, si no lo has hecho, hoy has tenido una enseñanza tremenda. Yo te voy a pedir que te levantes, y si no has hecho verdaderamente de corazón el pedir perdón, pídelo, pídelo. No vaya a ser que el Señor te llame a cuentas este año. Pídelo. Hay gente que te necesita, hay gente que te ama. Hay muchas cosas que tienes que hacer en este año para bendecir la gloria de Dios. Hay muchas cosas que tienes que hacer este año para cumplir los propósitos de vida que Dios estableció desde la fundación del mundo para ti. Hay muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Comienza a pedir perdón. Arrepiéntete. Alíñate al propósito de Dios. Pídele a Dios que te dé la fuerza para dejar el pecado. Pídele a Dios que te dé de su Santo Espíritu, y que en ese poder y en esa gloria, en esa potencia de su unción, de su sangre, tú puedas ser libre de todo yugo. Pídele al Espíritu Santo que esté quebrantando esos yugos de iniquidad, esos yugos de opresión. Pídele al Espíritu de Dios que ate a todos esos demonios que te están seduciendo para pecar una y otra vez, y salgan de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Pídele al Señor, clama al Señor. Dile al Señor: Señor, me arrepiento de no venir a tu casa. Me arrepiento de ser una persona necia, que creo sentirme bien fuera de tus brazos, fuera de tu iglesia, pero no es así. No es así. No hay nadie que pueda estar mejor que la presencia de Dios. No hay otro lugar mejor que estar bajo la gloria de Dios, bajo la unidad de los hermanos, bajo la cobertura de la gloria en Cristo Jesús. No hay otro lugar. No hay otro lugar mejor. No te engañes. No hay otro lugar mejor. No te engañes. Pídele perdón al Señor. Arrepiéntete. Si Dios pone en tu corazón pedir perdón por otra persona, por un ser amado, por un amigo, por tus jefes, por tus patrones, pide perdón por ellos. Arrepiéntete por ellos, por tus padres, por tus hermanos, por tus hijos, por quien sea, por tu esposo, tu esposa. Perdona, perdona y pide perdón. Pero alíñate del Señor. Alíñate del Señor. Si has amado más las cosas del mundo que las cosas de Dios, pide perdón. Si has amado tu bienestar, tu placer, tu comodidad, en vez de buscar del Señor, pide perdón. Arrepiéntete, arrepiéntete, busca de Él, busca de Él, busca del Señor. Nadie verá la gloria de Dios si no es santificado. Nadie verá la gloria de Dios si no ha perdonado. La palabra de Dios dice claramente que aquel que no perdona es entregado a los verdugos. Los verdugos son demonios. No permita que Dios le entregue a los verdugos. No lo permita. Pida perdón y arrepiéntase. Si tienes falta de compromiso con Dios, pide perdón, porque es un pecado voluntario. Llegar tarde a su iglesia es un pecado voluntario. Pide perdón, arrepiéntate. Arrepiéntate. No adorar, no alabar al Señor es un pecado voluntario. Arrepiéntate. No buscar la intimidad del Señor es un pecado voluntario. Arrepiéntate. 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 No establecer el vínculo de la paz entre los hermanos, el no hablarse entre hermanos, es un pecado voluntario. Es el tiempo que la iglesia de Dios se hable. Es el tiempo que la iglesia de Dios viva en unidad y en amor. Que manifestemos el testimonio de Cristo en nosotros. Arrepiéntete. Haz teshuva. Teshuva, arrepentimiento. Arrepiéntete. Deja tu maldad. Deja tu maldad. Señor, mi
Dios, Padre eterno, Padre santo, que el fuego de tu Santo Espíritu descienda sobre cada hijo tuyo, mi Dios, sobre cada uno de nosotros, trayendo convencimiento de pecado, mi Dios. Te pido, Padre celestial, que en tu infinita gracia, por tu infinita misericordia, mi Dios, danos del poder de tu gloria, danos de tu unción, danos de tus dones, danos de sabiduría, conocimiento, revelación, entendimiento, inteligencia, Padre. Danos, Señor, de ti, Padre, y ayúdanos a ser fortalecidos para que nosotros podamos dejar la maldad, el pecado, mi Dios. Toda iniquidad, toda transgresión, toda impiedad y todo pecado sean quitados, Padre, de en medio de tu pueblo, mi Dios. Y que cada uno de nosotros esté viviendo un proceso de santidad, mi Dios, un proceso de madurez en Cristo Jesús. Que estemos dejando la maldad y el pecado, mi Dios, para caminar directamente hacia tu gloria, hacia el propósito divino tuyo en nosotros, Padre celestial. Haz que cada uno de tus hijos cumpla el propósito de tu gloria, mi Dios. Haz que cada uno de tus hijos, Señor, pueda entender, mi Dios, qué es lo que quieres con cada uno de ellos, mi Dios. Padre, que cuando se duela uno, mi Dios, todo el cuerpo se duela. Haznos entender lo que es la unción corporativa, la bendición corporativa como cuerpo de Cristo, Padre. Quita todo egoísmo, Señor, de cada uno de tus hijos, mi Dios. Porque han venido clamando solamente por ellos y se olvidan, Señor Dios mío, de que hay más necesitados fuera, mi Dios. Quita todo egoísmo, mi Dios. Haznos procesar como tú fuiste procesado, Señor Jesús. Que viniste a morir no por ti, Señor Jesús, sino viniste a morir por nosotros. Haz que cada uno de tus hijos comiencen a morir por otros. Que den su vida por otros. Que den su tiempo por otros. Que den sus oraciones por otros. Que den palabra de vida a otros, Señor mi Dios. Y el cuerpo de Cristo crezca, madure, avance, se extienda, se multiplique en el poder de tu gloria, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor. La siguiente fiesta es la fiesta del Sukkot, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Nadie va a poder entrar a la fiesta del Señor cuando el Señor venga, porque solamente entrarán los hijos del Dios Altísimo, la esposa del Cordero, los invitados a la mesa del Cordero, son los que van a entrar. Aquellos que se han alineado y se han regocijado. La siguiente fiesta es una fiesta de gozo, porque hemos alcanzado el perdón de Dios. Y todo aquel que hizo la oración de Dios de arrepentimiento es un hombre que va a entrar con gozo y alegría en este año que viene. Las tribulaciones no serán quitadas, pero el gozo de Dios estará sobre ti y tú serás vencedor sobre toda tribulación. Amén. Así que está usted en la fiesta. Está usted en la fiesta, a punto de entrar a la fiesta de los tabernáculos, a punto de entrar al reino milenial en gozo y alegría en el Señor. Amén. Ahora vamos a celebrar los bautizos. Hoy hay bautizos. El próximo culto, el próximo domingo, en la fiesta del Sukkot hay una enseñanza muy bonita. Cada uno de ustedes tiene que traer, si quieres ya apagarle, puedes apagarle. Cada